estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Amados hermanos, Dios los bendiga, muy buenos días. El día de hoy, martes 14 ya de marzo, y nos juntamos para poder meditar en la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este día, por tus bondades, por tu amor, porque tú eres un Dios bueno para con nosotros. Señor, bendícenos esta noche y que tu gracia esté con nosotros. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos toca leer de 1 Samuel 22 del 11 al 23. Y la palabra lleva por título El juicio de un hombre sin Dios. Dice la palabra del Señor. Mandó el rey a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron ante el rey. Y Saúl dijo: Oye ahora, hijo de Ahitob. Heme aquí, señor mío, respondió él. Saúl añadió: ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Le diste pan y una espada y consultaste a Dios por él, para que se subleve contra mí y me aceche como lo hace el día de hoy. Ahimelech respondió al rey: ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, que además es yerno de rey, sirve a tus órdenes y todos lo honran en tu propia casa? ¿Acaso he comenzado hoy a consultar a Dios por él? No, lejos de mí, que el rey no culpe de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa grande ni pequeña sabe de este asunto. Pero el rey respondió: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Amados hermanos, estamos en la etapa en la vida de Saúl como rey. Una etapa súper triste, ¿no? Muy alejado de Dios, una etapa en la cual Saúl no actúa bajo la sabiduría de Dios. Y yo estaba meditando respecto a esto y decía: qué peligro es que un hombre con un corazón inestable tenga autoridad, ¿no? Qué peligro es que un hombre o una mujer, ¿no?, con una sensibilidad al extremo, ¿no?, que tenga un corazón muy herido fácilmente, o que no tenga la capacidad de reaccionar sabiamente ante las situaciones, tenga autoridad. Saúl era un hombre totalmente inestable emocionalmente, y él actuaba según sus emociones le dictaban. Si de pronto él consideraba que alguien le estaba traicionando, Saúl sencillamente levantaba la lanza y tiraba la lanza. Y de ahí, bueno, si le caía, bueno, y si no, ya nos reconciliamos. Pero Saúl tenía esa constante, y él era un líder de Israel. Pero a él no le interesaba lanzar la lanza, sencillamente porque así lo sentía. Si él lo sentía así, lanzaba la lanza al que él quería darle, ¿verdad? Era un líder tóxico. Es un líder totalmente tóxico, ¿no? Que no es capaz de entender los tiempos de Dios, no es capaz de entender la voluntad de Dios, y no tiene la capacidad como la tuvo Juan el Bautista de entender que todos tenemos un tiempo y un momento en el plan de Dios. Juan el Bautista entendió que su momento había terminado cuando Jesús apareció en escena. Saúl no, Saúl había fallado a Dios, había sido rebelde a la voz de Dios, pero aún así él se empecinaba en decir: no, Dios, mi tiempo todavía está presente, yo tengo que culminar mi reinado. Pero Dios ya había dicho: no, Saúl, hasta aquí nomás. Pero Saúl tenía esa poca capacidad de entender los planes de Dios y la poca humildad de reconocer
que en el tiempo de otra persona, ¿no? Los planes de Dios son así, y tenemos que tener la suficiente humildad de entender cuando Dios dice, ahora da un paso al costado, de decir, Señor, amén, seguramente tienes algo para mí en otro tiempo, en otro momento, en otro espacio, en otro lugar, como lo hizo Juan el Bautista. Pero Saúl no. Saúl se aferraba a un trono, se aferraba a un reino que ya no le pertenecía. Y luego dice la palabra que él, en su odio encarnizado contra David, él decide matar. Y el versículo 17 dice, luego dijo el rey a la gente de su guardia que estaba a su lado, vuélvanse y maten a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huían, no me lo hicieron saber, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Gloria a Dios, esta palabra es muy hermosa. Como hijos de Dios, mis amados hermanos, tenemos que entender que no podemos levantar nuestras manos con ningún creyente, con ningún hijo de Dios. En esa época, Dios tenía ungidos de Jehová, porque claro, o sea, Dios no se manifestaba a todos por igual. Sin embargo, Él ungía a reyes y a sacerdotes. Y en ese caso, la guardia de Saúl tenía miedo de levantar su mano contra los sacerdotes. Pero hoy en día entendemos que la unción de Dios está presente en cada persona que ha rendido su vida a Jesús. Hoy entendemos, como Jesús lo dijo a través de la parábola del buen samaritano, cuando la gente le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús comienza a contar acerca de un hombre que no tenía por qué ser considerado parte del reino de Dios, pero era un hombre de Dios. Aunque no era judío, era un samaritano, pero aún así era el prójimo que Dios había establecido en el pueblo de Dios. Nosotros, así como tenemos cuidado de ofender a aquellas personas que están en autoridad, también tenemos que tener mucho cuidado en levantar la mano, en levantar la voz, bueno, levantar la mano espiritualmente, ¿verdad? Levantar la voz, levantar un juicio o levantar una condenación contra cualquier creyente de nuestra congregación. Recuerden que el prójimo somos todos, y ahora hoy en día la unción de Dios reposa en cada uno de nosotros. Cuando nosotros ignoramos esto y comenzamos, como más adelante usted va a ver, estamos ignorando que la presencia de Dios está en aquella persona. Sin embargo, aunque la guardia de Saúl tenía mucho temor, había un hombre que no compartía sus valores. Dice la palabra en el versículo 18. Entonces dijo el rey a Doeg. Doeg no era israelita. Vuélvete y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg, el edomita. Atacó a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 hombres que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, la pasó Saúl a filo de espada, a hombres, mujeres y niños, hasta los de pecho y bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Qué interesante cuando Dios le dijo a Saúl que rayera de la historia a Amalek. Él no lo hizo. Sin embargo, cuando Saúl, en su ira descontrolada, en su inseguridad, él reacciona reactivamente y dice, no, los voy a matar a todos, ¿no? Y no quedó nada, ni siquiera animales, ¿no? Él era el juicio de Dios, como dicen, ¿no? Pero Dios no le había mandado a hacer eso. Pero él estaba en esa campaña de matar a todo aquel que protegiera a David. Pero, mis amados hermanos,
A Doeg no le tembló la mano. No le tembló la mano en ser parte de la collera de Saúl y comenzó a matar a sacerdotes, comenzó a matar a la gente de Dios. Y hermanos, Saúl empezó a rodearse de ese tipo de personas violentas. Cuando alguien en autoridad es un líder tóxico, la gente que tiene el Espíritu de Dios va a huir de esa persona. Y va a empezar a rodearse de gente que le habla al oído cosas bonitas, cosas que él quiere escuchar. Cosas que a él le gusta porque no le contradicen en ninguna cosa, ¿no? Pero cuando hay alguien de Dios que tiene la presencia de Dios, que tiene el respaldo de Dios, a pesar que es Saúl, estos hombres de Dios, de la guardia de Saúl, le dijeron: no vamos a levantar nuestras manos para hacer daño a los sacerdotes. Sin embargo, Doeg ya era parte del grupo de Saúl y él no le tembló la mano en matar a los sacerdotes. Luego dice la palabra del Señor: pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitod, que se llamaba Abiatar, escapó y fue tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y David le dijo: ya sabía yo aquel día que estando allí Doeg el edomita, él se lo haría saber a Saúl. He ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien busque mi vida buscará también la tuya, pero conmigo estarás a salvo. Mis amados hermanos, oremos por sabiduría de parte de Dios. Oremos que el juicio de Dios esté siempre con nosotros. Y cuando me refiero al juicio, me refiero a que la sabiduría de Dios esté en nuestro corazón. Que siempre podamos actuar sabiamente, prudentemente, amorosamente, misericordiosamente. Que siempre podamos actuar según el consejo de Dios y no según nuestra propia naturaleza. Saúl ya estaba fuera de la presencia de Dios. Y qué triste, porque Saúl había estado entre los profetas, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios tomó a Saúl, empezó a profetizar, pero la realidad actual de Saúl hoy en día, en ese momento que hemos leído la palabra, era de un hombre de espaldas a la voluntad de Dios. Oremos para que eso no suceda con nosotros, que podamos ser hombres sensibles a la voz de Dios, que podamos entender los tiempos de Dios y que podamos entender la voluntad de Dios para ser como Juan el Bautista y no aferrarnos a cosas que ya Dios dijo hasta aquí, no más. Oremos en esta mañana. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Bendice este tiempo, Señor, a cada hermano que hoy escuchará esta meditación de tu palabra. Y sigue ayudándonos, Señor, a seguir adelante, a crecer, a escuchar tu palabra y a poder alimentarnos de ella, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, suscríbanse al canal, denle likes a los videos y active pues la campanita y déjenos su comentario en cada video para poder seguir creciendo. Que Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Estar contigo no hay